señor presidente. Bueno, paso a explicar. Nosotros, después de 12 años, estamos proponiendo una reforma sustancial del sistema contra el lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva de nuestro país. El proyecto en sí nos va a otorgar mayores herramientas a las autoridades públicas competentes para el combate del crimen organizado y en especial el narcotráfico. A su vez, nos va a permitir aumentar la efectividad del sistema preventivo y represivo contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. A su vez, va a profundizar el enfoque basado en riesgo para poder hacer una asignación de recursos tanto para el sector público, para el sector privado, para el combate de estos tipos de delitos. Va a promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado en las distintas resoluciones. A su vez, nosotros vemos la regulación de nuevas tecnologías. Si bien las nuevas tecnologías son muy importantes, que van hacia la inclusión financiera y la innovación, también hay que tener en cuenta que los delincuentes usan a la tecnología para otros delitos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Entonces, es muy importante regularlas. Por último, otro aspecto importante es que las actualizaciones efectuadas por el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, las recomendaciones se modificaron en forma sustancial en el año 2012. Entonces, nosotros la reforma sustancial la habíamos tenido en 2011, entonces tenemos que actualizar mucho a las recomendaciones de los estándares internacionales. Y próximamente el país va a tener una evaluación que eso después voy a profundizar. Ahora paso a detallar bien el proyecto en sí, a ver si ahí ya... Bueno. Ahí, si lo pueden ver, ahí está. Bueno, primero, el objetivo nuestro con este proyecto de ley que encabezó la Unidad de Formación Financiera con distintos organismos, como dijo el doctor Ricardo Casal, aspira a mejorar el cumplimiento técnico. El cumplimiento técnico es la regulación y las normas, las leyes, que eso nos va a evaluar el GAFI. Y también el tema de efectividad, cuánto efectivo es el sistema contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Recuerden que Argentina, la última evaluación fue en el año 2010. Fue con las recomendaciones del GAFI anteriores que no se evaluaba efectividad, se evaluaba regulación, leyes. Ahora nosotros vamos a estar en el marco de la cuarta ronda con el tema de también la efectividad. Hace poco están evaluando a Brasil, en el plenario que viene en octubre va a recibir la nota, para Argentina la van a evaluar por la efectividad, cuánto efectivo es el sistema. A su vez, nosotros tuvimos en cuenta acá los tratamientos de la primera evaluación nacional de lavado de activos, que se desarrolló en forma unánime con el Poder Judicial, Ministerio Público, distintas agencias del comité que encabeza la coordinación del Ministerio de Justicia, está también la AFIP, Banco Central, CNB, la AFI, Ministerio de Seguridad, y Argentina hizo el año pasado su primera evaluación nacional de riesgos de lavado de activos, que ahí, ustedes si quieren acceder, hay una parte pública y están las amenazas y vulnerabilidades. Fue de forma unánime y con la metodología del GAFI. A su vez, no solo eso, se actualizó la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. También está la parte pública y se puede ver. Y a su vez el país hizo una estrategia nacional para mitigar esas amenazas y vulnerabilidades con distintos objetivos. Varios de esos objetivos están contemplados para mitigar en el proyecto de ley. La estrategia nacional también pueden acceder, ya sea en la página de la UIF, en el Ministerio de Justicia. El proyecto de ley lo vamos a centralizar en 5 ejes. Unas modificaciones al Código Penal, reformas en sí de la Ley 25/46, la creación de un registro público centralizado de beneficiarios finales, la Comisión Bicameral Permanente y el registro de proveedores de servicios activos virtuales, que esto va a profundizar la CNB con respecto a este tema en puntual. Bueno, como les decía, el proceso que lo encabezó la UIF fue un proceso participativo. Hubo mesas temáticas de trabajo, hubo varias reuniones, hubo discusiones muy enriquecedoras. Por el parte ejecutivo estuvo la AFIP, Banco Central, CNB, INAE, Superseguros, tuvo el Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, la Coordinación Nacional contra el Combate y Activos de Financiamiento de Terrorismo del Ministerio de Justicia, Corte Suprema, Ministerio Público Fiscal y Cancillería, Relaciones Exteriores. Las mesas se dividieron en las distintas
temáticas. Con respecto a las modificaciones del Código Penal, con respecto al artículo 303, se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad. Actualmente, antes era de 300.000 pesos. Nosotros, en la medida de sanción que se dio en diputados, se pone una fórmula automática de 150 salarios mínimos vital y móvil, que sería hoy un valor de 13.198.000 pesos. Y se implementa una unidad de medida a los fines de actuación periódica, que este era un problema que tenía Argentina. A su vez, nosotros desde la UIF, con las distintas resoluciones que dictamos con respecto al sector financiero, mercado de capitales, estamos actualizando fórmulas automáticas y ya la UIF no tiene ese problema con los umbrales. A su vez, se incorpora el inciso primero del verbo típico adquirir y se modifica la pena del tipo penal atenuado con multa en lugar de prisión. Yo quiero decir que esto fue consensuado en la Cámara de Diputados. Con respecto al tipo penal, en el artículo 306, con financiamiento del terrorismo, se incorpora el tema de los combatientes terroristas extranjeros. Se incluye el término bienes u otros activos y al tipo, se le incorpora esos conceptos al tipo penal de financiamiento del terrorismo. Y se incorpora el nuevo tipo penal que sanciona el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Eso también fue resuelto por la Cámara de Diputados. Recuérdense que las recomendaciones del GAFI y la evaluación que viene también, como estamos en la cuarta ronda, como les decía, en 2012 el GAFI agrega el tema de financiamiento, el combate con el financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en virtud de ello, se agrega este nuevo tipo penal que salió de las distintas reuniones y, bueno, la media sanción de la Cámara de Diputados. Con respecto al artículo 41 quinque, se incorporan los tipos penales previstos en las convenciones internacionales vigentes del país al tipo penal de terrorismo. Bueno, con respecto en sí a la reforma, la 2546, se incorporan definiciones relevantes para el sistema de prevención de activos y financiamiento de terrorismo, que paso a enunciar. Se define activos virtuales, se define proveedores de activos virtuales, se define beneficiario final, se define reporte de operaciones sospechosas y otros temas más. Ahí hay distintas definiciones. Con respecto a la UIF, se le otorga autarquía funcional administrativa y económica, además de la financiera que tenía la UIF. Con respecto al enfoque basado en riesgo, también, si bien lo teníamos en las resoluciones específicas de UIF, le incorporamos por ley al sistema preventivo para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y la misión de regulación por parte de la UIF. Con respecto a la ampliación de los casos, con respecto a que los sujetos obligados del sistema preventivo, que pueden ser sujetos obligados tanto del sector financiero como no financiero, no pueden oponer secreto. Antes colaboran con respecto, en el marco de un reporte de operación sospechosa, acá también lo pueden hacer en el marco de una declaración voluntaria o a requerimiento análogas de UIF del exterior. También se incorporan distintas facultades para disponer. Con respecto a las sanciones financieras dirigidas, se prevé en la ley el congelamiento administrativo de fondos, otros activos mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Ministerio Público y o juez competentes. Esto, con respecto al financiamiento de terrorismo, lo teníamos previsto por el decreto 918-2012. Lo que se hace, se lo sube a la ley. Y se incorpora el tema también de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Acuérdense que les había dicho anteriormente que lo habíamos puesto como tipo penal. Con respecto a las contramedidas, se ponen medidas específicas de mitigación de riesgo a las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas e instituciones financieras provenientes de jurisdicciones de mayor riesgo, que eso el GAFI va denominando cuáles son el Grupo de Acción Financiera Internacional. Recordemos que Argentina está, junto con Brasil y México, es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero también tiene doble membresía también de GAFILAT. Bueno, también se incorpora un artículo que regula la correcta utilización de información proveniente de organismos análogos extranjeros. Esto es el intercambio con las UIF análogas del extranjero. Si bien tenemos la resolución 135 vigente, que la modificamos por medio de la 62, por la cual nosotros ahí intercambiamos información con UIFs análogas del exterior, acá lo que se pone es un artículo que lo especifica en la ley. Con respecto a la protección y al secreto de identidad de los sujetos reportantes de operaciones sospechosas,
se ponen en el proyecto, aún luego de diseminar el informe de análisis del Ministerio publicar, continuar el secreto y la protección de los reportantes de operaciones sospechosas. Se amplía eso. Con respecto a los sujetos obligados, nosotros acá hicimos un trabajo. Teniendo en cuenta el glosario del GAFI, quiénes tienen que ser sujetos obligados, tuvimos en cuenta qué tenía que incorporar y también qué había regulado de más. En base a eso, nosotros, independientemente de este trabajo que hizo la UIS, acá piensen que también se tuvo en cuenta la Evaluación Nacional de Riesgo, que ahí también se vieron las distintas vulnerabilidades y la falta de regulación de distintos sujetos obligados, entonces se incorporó a los proveedores de servicios activos y virtuales, a los proveedores no financieros de créditos, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de terceros, custodias y administración de efectivos o valores líquidos. Esto tiene que ver con las cámaras compensadoras en el mercado de capitales. Yo que vengo de la Comisión Nacional de Valores, era algo que también había observado en la anterior evaluación del GAFI. A los abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios en determinados supuestos. Con el tema de supresión, como les decía, de sujetos obligados, a las organizaciones sin fines de lucros dejan de ser sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Dejan de ser sujetos obligados el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Con respecto al tema de intermediarios de seguros, dejan de ser sujetos obligados los peritos liquidadores de seguro, los productores asesores de seguros que operen en comercialización de seguros de vida sin ahorro y seguros patrimoniales, intermediarios de reaseguro. Con respecto al tema de seguros, hubo un trabajo de la Superintendencia de Seguros, hubo un trabajo también de FAPASA de los productores que plantearon esto. Piensen que la ley fue sancionada en el 2000 y no había recibido modificación con respecto a esto. Con respecto a también otros sujetos obligados como los contadores públicos y escribanos públicos, si bien eran sujetos obligados en forma genérica, se limita el carácter de sujeto obligado al estándar GAFI, a las mismas actividades previstas para los abogados. Lo que quiero decir es que desde que asumimos en la UIF, con todos los sujetos obligados, las reformas normativas convocamos, ya sea regulador natural, pero también a la parte los sujetos obligados privados para hacer la regulación, tanto contadores como escribanos como abogados, hay que hacer la regulación junto al sujeto obligado del sector privado para hacer la regulación, porque es importante que la regulación no solo se cumpla, que se pueda aplicar. El GAFI, recuerden que la diferencia con otros organismos internacionales evalúa sector público y sector privado. También el sector privado está muy interesado que al país le vaya bien porque le repercute mucho en sus negocios en la actividad privada. Con respecto a los contadores, se mantiene respecto a los contadores la confección de informes de autoría en los estados contables. Modificaciones a las obligaciones de sujetos obligados, se profundiza en la ley de enfoque basado en riesgo, por más que lo tenemos en algunas ya actividades financieras, estamos trabajando en las actividades no financieras, también modificando las resoluciones para el tema que tengan un enfoque basado en riesgo con los distintos sectores no financieros que estamos trabajando. Con respecto a la obligación de reportar, también van a poder, se incorpora para reportar por financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva y se agrega que el reporte debe ser realizado sin demora. Se determina también que si el sujeto obligado no pudiera cumplir con las obligaciones de debida diligencia del cliente, debe entenderse como impedimento al inicio o la continuación de la relación comercial. Eso, si bien está en la resolución, se pasa a ley. Con respecto al tema de sanciones, que es muy importante, se incorpora una gama más amplia de sanciones. Se incorpora el apercibimiento con publicación, la inhibitación del oficial de cumplimiento y a su vez también se prevé que se pueda recomendar tanto a los organismos colaboradores, Banco Central, CNB, Superseguros y INAES, que inhabilite al órgano de administración o que le revoque la licencia. Lo mismo con los colegios profesionales, es una recomendación. Con respecto a la gradación de sanciones, se ponen parámetros generales y objetivos de carácter proporcional. Siempre en lo que se habla de sanciones que tienen que ser proporcionales, disuasivas y efectivas de acuerdo al estándar de GAFI. Y se aumenta el monto de las multas para que tenga más carácter disuasivo y se incorpora una unidad de medida, un módulo para las sanciones cualitativas. Como habíamos visto antes, el salario mínimo vital y móvil, para las multas se pone una unidad de medida para que no tengan que modificarse. Piensen que desde el año 2011 no se modifican. Esto es muy importante para que sea más efectivo
el sistema. Con respecto a las personas jurídicas sin fines de lucro, como yo les había dicho, que dejan de ser sujetos obligados, pero se crea un capítulo por el cual, aunque dejan de ser sujetos obligados, deben ser objeto de análisis de riesgo, de abuso por el tema de financiamiento de terrorismo, y se deben establecer medidas adecuadas y proporcionales capaces de mitigar los riesgos identificados. Yo les quiero decir que con esto estamos trabajando junto con el Ministerio de Justicia, con la Coordinación Nacional, haciendo una evaluación sectorial junto con las organizaciones sin fines de lucro. Fruto de ese trabajo también vamos a reglamentar este tema, pero estamos haciendo un trabajo con la Unión Europea que pronto está para terminar y va a ser la primera evaluación sectorial de riesgo de organizaciones sin fines de lucro, junto con el Ministerio de Justicia y la Coordinación. Con respecto a la creación de un registro beneficiario final, es muy importante, se prevé una creación de un registro público centralizado con información adecuada, precisa y actualizada de personas jurídicas y estructuras jurídicas. Acá la autoridad de aplicación va a ser la FIP. Quiero destacar la coordinación y cómo trabajamos con la FIP, que teniendo en cuenta los sistemas de la FIP, el rol federal, ellos tenían regímenes informativos y se comprometió a ser la autoridad centralizada. Se prevé distintos grados de acceso y se levanta el secreto fiscal en relación con la información del registro. ¿Qué ventajas tiene identificar a los beneficiarios finales? Se promueve el intercambio de información entre organismos de control para identificar a los beneficiarios finales. Se accede en tiempo real a la información por parte de las autoridades sin necesidad de solicitarla. Mejora la calidad de información y la supervisión de las autoridades relacionadas con los beneficiarios finales. Y se evita un uso indebido de estructuras jurídicas por delincuentes para cometer delitos criminales. Avances a nivel mundial, lo que vemos es que la Unión Europea, hay una directiva contra el lavado de dinero que requiere a los Estados miembros que garanticen la información sobre beneficiarios finales, entidades, fideicomisos registrados en una autoridad. En Latinoamérica se observan avances en relación con los registros de beneficiarios finales. Varios países de la región que son GAFILAT y ni siquiera son GAFI tienen registros de beneficiarios finales. Así que es un muy buen avance y es muy importante saber bien las personas humanas que están atrás de las distintas estructuras jurídicas. Esto de vuelta también se vio reflejado en la evaluación nacional de riesgo de lavado de activos como una vulnerabilidad y que falta y lo mismo también en la estrategia nacional que no estaba regulado. Con respecto a la Comisión Bicameral Permanente, se implementa un seguimiento del Congreso del sistema de prevención, investigación y persecución penal del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento para la proliferación, un control parlamentario. Con respecto a los registros de proveedores de servicios activos virtuales, si bien, como habíamos dicho, los pusimos como sujetos obligados, pero acá también es muy importante que va a profundizar la CNE, se crea un registro de proveedores de servicios activos virtuales bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, quien se va a encargar de registro, supervisión, regulación y sanción de los mismos. Es importante acá en la recomendación 15 del GAFI, dice, es importante que sean sujetos obligados, pero también que haya un regulador natural que pueda supervisar y sancionar. Con respecto a este tema, bueno, los activos virtuales va a profundizar la CNE, pero es muy importante, hoy en día se ven muchas tipologías, tanto de reportes con activos virtuales y también las transacciones que estamos viendo que hay por parte de los delincuentes con activos virtuales, acá y en el mundo, y que son transnacionales. Y es muy importante ver bien la trazabilidad de las operaciones. Bueno, como yo les decía, con respecto al GAFI, como bien decían acá, acá les digo bien cuál es el cronograma que tiene el país. Recordemos que evalúan un país, no un gobierno. La evaluación va a empezar en el mes de septiembre, que van a ser los formularios de cumplimiento técnico. Argentina tiene que mandar traducido al idioma inglés en septiembre del 2023. A su vez, va a tener los formularios por efectividad, también en el idioma inglés, los va a tener que mandar en noviembre del 2023. A su vez va a haber una visita in situ del equipo evaluador que lo está formando el GAFI, que en agosto ya va a estar definido el equipo evaluador que va a evaluar a Argentina y va a venir en marzo del 2024. Y en el plenario de octubre del 2024, el plenario del GAFI va a tratar y va a tomar una decisión con respecto a la evaluación mutua de Argentina. ¿Qué consecuencias tiene una mala calificación en la evaluación mutua del GAFI y de GAFILAT? Porque nosotros vamos a ser evaluados por GAFI más GAFILAT, por los dos. Las sanciones económicas y otras medidas restrictivas pueden pasar
al tener una mala relación, que haya limitación de transacciones de las instituciones financieras. Cuando hablo de instituciones financieras me refiero a mercado de capitales, bancos, compañías de seguros, cooperativas, con sus pares radicados en la Argentina. En la economía real puede haber una reducción de acceso a los mercados internacionales. Las entidades públicas pueden ver limitado el acceso a la cooperación internacional y el país puede enfrentar una rebaja de calificación por parte de agencias crediticias que podrían comprometer la capacidad de colocar deuda en mercados internacionales. Consecuencias también, otras consecuencias de una mala calificación y evaluación mutua del GAFI y GAFILAT: si el país no cumple con el plan de acción establecido por el GAFI y GAFILAT, será sometido a una revisión permanente y catalogado a nivel internacional como país de alto riesgo. Se somete al país a una aplicación de contramedidas, como prohibir a las instituciones financieras el establecimiento de sucursales o oficinas representativas en el país, limitar las relaciones comerciales o transacciones financieras con el país, supervisión más profunda y o requisitos más exigentes de auditoría externa para las sucursales y filiales de instituciones financieras que radican en el país. O sea, uno ve el perjuicio que tendría el sector privado en una mala calificación. Con respecto al tema del artículo 303 y el tema de sujetos obligados a abogados, le paso a mi grupo de trabajo que van a profundizar y ahí terminaríamos, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.